Cubilla, médico, investigador en los tiempos libres. Bueno, profesor, ¿cuál es su posición con respecto a esta primera manifestación que se hace en Paraguay de la comunidad científica? Bueno, es muy llamativa esta manifestación. No es una costumbre de los científicos manifestarse. En el primer mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, donde viví muchos años, recién hace 2 años hubo la primera manifestación de científicos, ¿verdad? Escribimos algo al respecto en Ciencia del Sur. En la Argentina es un poco más común, ¿verdad? En el Brasil no es tan frecuente y esta es la primera manifestación de científicos en el Paraguay, me parece por una causa muy justa. ¿Cuál es la causa? Y la causa es la protesta por una terna inadecuada elegida, ¿verdad? Estamos haciendo, digamos, una campaña hace 2 o 3 años para llevar científicos al Consejo del CONACYT, como corresponde, como es en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país no ocurre eso, ¿verdad? Hay solamente 1 o 2 personas, digamos, en el Consejo que están asociados con la ciencia y crean muchas dificultades. Estuve 3 veces en el Consejo, crea muchas dificultades hacer entender ciertos conceptos a personas que no tienen formación académica científica. ¿Y cuáles son, digamos, esas mayores dificultades? Hablando un poco filosóficamente, digamos, primero es epistemológico el problema, es decir, no entienden la manera como se produce el conocimiento, los pasos que se dan en el proceso del descubrimiento. Eso hay que entenderlo porque de acuerdo a esa comprensión es que se financia. Por ejemplo, alguien que está haciendo ciencias puramente fundamentales que parece ser que no son útiles, se le debe financiar lo mismo porque un porcentaje de sus descubrimientos van a redundar en una, digamos, utilidad posterior. Otro fenómeno también filosófico, digamos, es del tipo heurístico. ¿Qué es la heurística? Es, digamos, el conocimiento de las estrategias para llegar al descubrimiento. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan? ¿Cuáles son esos métodos? Digamos, las recetas para la investigación. Eso es fundamental conocer también para poder, digamos, ejercer las políticas públicas y dar las financiaciones de acuerdo a ese conocimiento. Si no existen estos 2 pilares de la investigación, entonces es muy poco probable que se pueda tener políticas claras. No grandes barreras. Es claro. Y esto de la heurística o de las estrategias tiene mucho que ver también con lo que se hace en el resto del mundo. La ciencia es universal. Se habla de globalización, ¿verdad? Hace 10 años, 20 años, pero la ciencia está globalizada antes de Galileo, ¿verdad? Siempre estuvo globalizada. Vayan a ver las primeras universidades del mundo. Eran multinacionales, internacionales, en Italia, en Pavia, en Bolonia. Bueno, entonces, ese fenómeno es que, digamos, no se está entendiendo acá, que no son los científicos paraguayos los que deciden cómo tienen que conducir su trabajo de investigación, sino que es la comunidad internacional de científicos la que decide cómo se deben hacer las cosas, y mucho menos los consejeros sin formación académica están atentando contra ese... Van a venir a decirnos a los científicos cómo tenemos que conducir nuestro trabajo y qué temas tenemos que elegir nosotros. Y de eso se trata, digamos, el conflicto actual. ¿Por qué hay tanta gente que no entiende la cuestión científica dentro del Consejo de CONACYT? Su formación es lo que permite... Claro, son gente muy valiosa en sus disciplinas, en sus áreas, digamos, sin lugar a dudas, no son gente cualquiera los que están ahí, ¿verdad? Sin embargo, no conocen lo que es la ciencia, no tienen por qué conocer, porque no es su disciplina. El error de sus instituciones es no haber enviado, digamos, empresarios, políticos, representantes de ministerios y aún de la universidad, gente que tenga relación con la investigación, ¿verdad? Entonces, un pequeño ajuste y esto se arregla, ¿verdad? Inclusive sin cambiar la ley, ¿verdad? Se puede arreglar esto si es que se comprometen estas instituciones a enviar científicos de sus propias áreas. Acá hay empresarios, hay políticos que tienen formación académica, que tienen doctorado. Ni siquiera los candidatos tienen esa formación. Que han hecho, y no, aparentemente no, ¿verdad? Aparentemente el doctor David Campos es el que está un poco más cerca, digamos, de la tecnología por haber ocupado cargos públicos en áreas tecnológicas, digamos. ¿Y aún así tiene base investigativa? En la gestión, pero creo que no tiene base investigativa. Y los otros candidatos definitivamente no. ¿Cuál es el riesgo que se corre?
el riesgo que se corre es que se pueden adoptar políticas equivocadas, se puede poner el dinero donde no corresponde y se puede coartar lo más sagrado, que es el tercer pilar que no mencioné, que es la autonomía del investigador, la libertad de investigación. Eso es fundamental. Al coartar la libertad de investigación se impiden descubrimientos, ¿no?